Ahora en cambio vamos a ver continuidad, ¿no? Vamos a borrar esto de aquí, pero a la final esto de acá ya sabemos que era 0, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver continuidad. Para poder a la final derivar tenemos que saber si es que una función es continua. Entonces tenemos que saber cómo demostrar que una función compleja es continua. A la final es continua exactamente igual que antes, ¿no? Tenemos que una función es continua si el límite de mi f de z cuando z tiende a un z sub 0 tiene que ser igual a mi f de z sub 0. Entonces de esta manera decimos que f de z es continua, ¿no? Ahí decimos que f de z es continua para todo z. Bueno, es continua en z sub 0, ¿ya? Entonces cuando esto de aquí se cumple, f de z es continua. Entonces tienen que cumplirse tres cosas, ¿no? Primero, f de z sub 0. Primero tiene que existir. Primero tiene que existir un f de z sub 0. Segundo, tiene que existir el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z. Y tercero, cuando estos dos se cumplen, entonces el límite cuando z tiende a un z sub 0 tiene que ser de f de z, tiene que ser igual a mi f de z sub 0, que es la de acá. Entonces tiene que cumplirse estas tres, ¿ya? Entonces hay dos tipos de funciones continuas, ¿no? Más bien de funciones discontinuas, ¿no? Funciones discontinuas pueden ser dos. Unas las evitables y las otras las inevitables. Las evitables son cuando se cumple el segundo punto, pero no se cumple el primero. Entonces es cuando se cumple, cuando existe el límite de f de z, cuando z tiende a z sub 0, pero no existe f de z sub 0. Y las inevitables es cuando no existe el límite de f de z cuando z tiende a z sub 0. Entonces cuando no existe el límite de f de z cuando z tiende a z sub 0, entonces es discontinua, inevitable. No se puede hacer nada para que esa de ahí sea continua. Pero cuando no existe f de z sub 0, pero sí existe límite, entonces es discontinua, evitable. Y lo que tocaría hacer es transformar la función para que sea continua en todos los puntos. Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Vamos a dejar esto de acá y vamos a ver el ejercicio anterior. El ejercicio anterior era, tengo mi f de z, va a ser igual. Era z, era la parte real de z a la cuarta sobre... Así era, ¿verdad? Ya. Esto de aquí va a ser mi f de z. Entonces voy a ver si es que es continua en... Entonces me voy a preguntar, continua en z sub 0, en z igual a 0. ¿Ya? Entonces tengo mi z sub 0 va a ser igual a 0. Entonces voy a ver, primer punto. ¿Existe f de z sub 0? Vamos a ver. Entonces f de evaluado en 0 de mi parte real de 0
sobre conjugada de 0. Esto de aquí no existe, ¿no es cierto? Entonces, como no existe, vemos que el primer punto no se cumple, pero tiene que cumplirse el segundo punto. En el video anterior, si es que no lo han visto, véanlo, el de los límites. Ahí comprobamos que este límite sí existía, ¿no? Entonces comprobamos que el límite, cuando z tiende a 0, de la parte real de z a la cuarta sobre el módulo de z al cuadrado, esto de aquí me daba igual a 0. Entonces, ya que sí existe, entonces cumple la segunda parte, pero no cumple la primera, entonces yo puedo reacomodar mi función porque estamos en este punto de acá, que es un discontinua pero evitable. Entonces yo voy a rearmar mi función. ¿Ya? Voy a tener que f de z va a ser, entonces aquí ponemos, ¿no? Discontinua evitable. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que f de z va a ser igual a r, la parte real de z a la cuarta sobre el módulo de z al cuadrado para z diferente de 0 y 0 para un z igual a 0. ¿Ya? Esta de acá en cambio es continua en z igual a 0. Acabamos de redefinir la función para que sea continua en z igual a 0. Y eso sería todo para ver si es que una función es continua o discontinua.